En este vídeo de introducción a la resolución de ejemplos de reacciones químicas, queremos dar una serie de orientaciones que a algunos alumnos le parecerán superfluas para que cuando se aborda la resolución de cálculos en reacciones químicas sencillas, todas ellas, el alumno no tropiece con algunos obstáculos. Ya sabemos que algunos de ustedes ya conocen esto que les vamos a explicar, pero en todo caso no será para otros superfluo. Miren, las sustancias que forman parte del sistema periódico, los elementos químicos del sistema periódico, forman moléculas, porque la molécula es una estructura más estable que la del átomo. Pues bien, cuando moléculas A y moléculas B se ponen unas frente a otras, buscan alcanzar una situación más estable, de menor contenido energético, que sería el formar moléculas de tipo C, consecuencia de que se unen A con B, o C y D como consecuencia de que A y B se recombinan para dar otros productos de reacción. Estos son los reactantes, estos son los productos de reacción, y mediante una flecha indicamos que la sustancia A se combina con la sustancia B para dar la sustancia C y la sustancia D. La clave está en el hecho de que la situación energética de A y B es más desfavorable que la situación energética de C y D. Por eso las sustancias reaccionan y se recombinan A y B para dar C y D. Y por eso lo escribimos así. El primer problema con el que nos encontramos es el hecho de que esta expresión no es una igualdad. Entonces, no podemos hacer cálculos en química si esta expresión no está separada por el signo de igual. Y para que esté separada por el signo de igual, pues A se combina con B, produce C y D, pero hay que colocar unos coeficientes A, B, C y D delante de el compuesto químico A, B, C y D para que el número de átomos que hay en el primer miembro de la igualdad y el número de átomos que hay en el segundo miembro de la igualdad coincidan. Esto es lo que en química se llama ajustar la reacción. O sea que primero hay que escribir la reacción, luego hay que ajustar la reacción. Y luego hay que hacer cálculos. Hacer cálculos exige que recordemos que en los primero y segundo miembro de la igualdad colocamos moles de sustancias. A moles de A reaccionan con B moles de B para dar C moles de C y D moles de D. O sea que podemos escribir números de moles. Los moles, recuerden, los expresábamos en gramos, moles gramos, cuando hablábamos de cantidades que pesábamos en nuestra balanza. O sea que cuando escribimos A moles de A, podemos escribir un cierto número de moles de A, B moles de B, un cierto número de moles de B. Como sabemos que en el sistema periódico podemos calcular el peso molecular como la suma de los pesos atómicos de cada uno de los átomos que constituyen la molécula, pues tendremos que calcular lo que es la masa molecular a base de sumar las masas atómicas. Esto nos obliga a conocer
la ecuación que representa la molécula A y la molécula B. Es decir, que nos obliga a saber escribir el compuesto A y el compuesto B. Nos obliga a tener un poco al día la formulación química, porque de lo contrario no sabríamos escribir A, B, C o D. Y claro, estamos empezando la química y por lo tanto los alumnos encuentran esto un tanto difícil. No lo es, pero poco a poco tendrá que irse habituando a escribir los distintos compuestos. Como los ejemplos que vamos a abordar en lo sucesivo son siempre ejemplos químicos de sustancias sencillas, pues ese será un tipo de dificultad con el que se encuentre, pero no será una dificultad insuperable. Pero claro, para escribir la reacción química tenemos que recordar la formulación, nos tenemos que valer de la formulación. Por eso, hace ya tiempo, el profesor que les habla les dijo, hay que empezar a formular, porque cuando empecemos a escribir ecuaciones químicas en la lección 3, tenemos que usar esa formulación para escribir el compuesto A, el compuesto B, el compuesto C y el compuesto D. Y tenemos que saber calcular las masas moleculares como la suma de las masas atómicas. O sea que tenemos que poner en práctica conocimientos que hemos ido adquiriendo en las lecciones anteriores. Para escribir las reacciones químicas, a nosotros nos van a situar, nos van a colocar en una situación complicada, porque nos van a decir, cuando el sulfuro de aluminio reacciona con, o cuando el sulfuro de aluminio se descompone, o cuando el sulfuro de aluminio se combina con, pues claro, sulfuro de aluminio. Tenemos que echar mano de lo que tiene en nuestra cabeza. Tenemos pues que escribir la reacción, escribiendo el compuesto químico. Ajustar la reacción, o sea que escribir la reacción. Ajustar la reacción. Dijimos que ajustar era colocar unos coeficientes delante de cada uno de los compuestos químicos A, B, C o D que hicieran cierta la igualdad. Ajustaremos las reacciones químicas a tanteo, por el método de tanteo, a ojo, intentando conseguir que el número de moléculas, el número de átomos que hay de A en el primer miembro y en el segundo miembro sean iguales, y los de B en el primer miembro y en el segundo miembro sean iguales. Y luego haremos los cálculos. Los cálculos los haremos a partir de la base de que sabemos lo que es un mol. Sabemos que un mol gramo es un número de gramos igual a la suma de las masas atómicas de cada una de los componentes del compuesto. Sabemos que un mol de una sustancia es ese número de gramos, pero que un mol, si estuviese en estado gaseoso a 0 grados y una atmósfera de presión, ocuparía 22,4 litros. Sabemos que un mol, además, tiene 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Y con estos datos, y una vez que escribimos la reacción, la ajustamos, los cálculos son inmediatos. O sea que es necesario subir 3 escalones para alcanzar la resolución del problema. El primer escalón consiste en saber escribir la reacción. Ya estamos aquí. No podemos avanzar si no ajustamos la reacción y alcanzamos el segundo escalón. Y no podemos dar el resultado del problema
y llegar al tercer escalón si no sabemos hacer los cálculos. Pero hay que advertir al alumno que no se puede llegar a hacer los cálculos si no hemos ajustado la reacción, no se puede ajustar la reacción si no hemos escrito la reacción. O sea que inexorablemente tenemos que dar estos 3 pasos. Y tenemos que ir aprendiendo a escribir distintas reacciones químicas. Ajustarla no tiene ninguna dificultad porque siendo reacciones químicas sencillas y ajustándolas, como decimos, a ojo, pues no nos queda más remedio que, por tanteo, colocar los coeficientes necesarios para que la reacción esté ajustada. Y los cálculos, con lo que hemos aprendido hasta ahora, tampoco será nada difícil. Pero, claro, nos situamos en un escenario en donde tenemos que poner en práctica los conocimientos que tenemos acerca de la formulación química y los conocimientos que tenemos sobre los cálculos en química. Cosa que, pues, exige un cierto hábito, práctica, cuidado para no equivocarse. Y para escribir las reacciones químicas es útil el hacer una pequeña clasificación inicial. Porque siendo uno un novato, debe de agrupar las reacciones químicas en grandes familias, para que demos esos pasos sobre un firme seguro. Hay un enorme número de reacciones químicas, pero si las clasificamos, cuando alguien nos pregunte algo, posiblemente nos sirva el tenerlas clasificado. Porque, miren, reacciones de síntesis son aquellas reacciones químicas en las que 2 o más elementos químicos se combinan entre sí para originar un compuesto. Ese compuesto, pues, yo qué sé, recuerden, quizá el más sencillo que le pusieron a ustedes. El hidrógeno se combina con el oxígeno para producir agua. Hablamos de esta reacción porque posiblemente es la reacción más conocida del principiante. Claro, fíjense qué hice yo, hidrógeno y oxígeno. Ustedes se preguntarán, ¿por qué le ha puesto en su índice al hidrógeno y al oxígeno? Pues porque el hidrógeno y el oxígeno son gases. Los gases ya existen como asociaciones bajo la forma de moléculas y sería más correcto escribirlos como yo hice que no sin ese su índice. Pero en definitiva es lo mismo, ¿eh? De todas suertes, cuando lo escribo así, estoy dando a entender que ya sé que las moléculas existen y que las moléculas existen como consecuencia de la asociación de átomos y ya sé que estas dos sustancias son gases diatómicos. Claro, si yo quiero que esta reacción forme parte de un gran número de compuestos, quiero decir, de una enorme familia, diré, una reacción de síntesis es aquella en la cual dos elementos químicos, dos sustancias químicas se unen entre sí para dar lugar a una tercera. ¿Vale este ejemplo? Vale este ejemplo. ¿Vale otro ejemplo? Pues vale otro ejemplo. Un tercer compuesto. ¿Vale otro ejemplo? Vale otro ejemplo. Voy a escribir el resultado de la reacción. Claro, me dirán ustedes, ¿usted por qué lo sabe? Claro, pues si no hay manera de escribir una reacción si no se saben los reactantes y los productos de reacción. No se puede dominar un idioma
si uno no sabe el significado de cada una de las palabras que constituyen ese idioma. Por lo tanto, no se desesperen, sino que den por hecho la idea básica de que para escribir reacciones uno tiene que saberlas. Ajustarlas, decíamos, claro, miren, aquí hay 2 hidrógenos, aquí hay 2 hidrógenos, aquí hay 2 oxígenos, aquí hay 1 oxígeno. Para conseguir que aquí haya 2 oxígenos, para conseguir que la reacción esté ajustada, como aquí hay 2 oxígenos y aquí solo hay 1, o pongo medio oxígeno aquí, o multiplico toda esta reacción por 2, o me las ingenio para que los compuestos que hay en el primer miembro y en el segundo miembro estén en el mismo número. Aquí lo mismo, aquí lo mismo. Reacciones de síntesis. Otra gran familia de reacciones es la reacción de descomposición. Y la saco a relucir porque me conviene sacarla refiriéndome a las reacciones que acabo de escribir, porque las reacciones de síntesis son reacciones de descomposición si se leen al revés. Si el agua la rompo y consigo obtener moléculas de hidrógeno y oxígeno, a esa reacción le llamaría de descomposición. Si al SO3 lo consigo romper en este óxido de azufre y oxígeno, es una reacción de descomposición. Si al amoníaco lo consigo fraccionar sus moléculas para producir los elementos químicos a través de los cuales yo fabriqué el amoníaco, pues estoy hablando de una reacción de descomposición. O sea que las reacciones de síntesis y descomposición son, por decir, una y otra la inversa, la una de la otra. Bueno, puede ser y sirve el hablar de reacciones de descomposición como reacciones de rotura. No todas serán tan sencillas como esta, pero iremos poniendo a lo largo de los ejemplos situaciones parecidas, un poco más complejas, pero si el enunciado del problema dice la reacción de descomposición de tal sustancia, yo en mi cabeza tengo que tener claro, la idea de que la reacción de descomposición consiste en la rotura de la molécula. Y si me dan algunas de las sustancias consecuencia de la rotura, yo tengo que inventarme la otra, aunque no me la digan. Fíjense, yo qué sé. Pues claro, si me dicen que el resultado de la descomposición del amoníaco es la formación de tantos moles, tantos gramos o no sé qué de nitrógeno, aunque yo nunca haya escrito esta reacción, ya sé que como es una reacción de descomposición, porque el enunciado del ejercicio así me lo ha dicho, en el segundo miembro tiene que estar el nitrógeno, porque me lo están diciendo, y además, ¿qué va a estar? Pues hidrógeno, porque la descomposición o rotura. ¿Está? La descomposición de la molécula de agua produce tantos gramos de oxígeno. ¿Y qué más va a producir? Pues hidrógeno. Entonces, tenemos que ser lectores del problema, pero asimilando el contenido del problema y dándonos cuenta de que si nos hablan de una reacción de síntesis, me están diciendo ya qué es lo que se va a formar. Porque si me dicen síntesis, la síntesis de tal sustancia a partir de bla, 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 la descomposición de tal sustancia origina no sé qué, pues claro, y no sé qué. Hay otras reacciones que se llaman de desplazamiento. A, B, reacciona con C y produce AC más B. Es decir que quite de tú, que me pongo yo. Te desplazo, te saco de la molécula y me coloco yo. Si alguien me dice es una reacción de desplazamiento o de sustitución, pues yo ya tengo una pista para saber que se trata de reacciones de esta
familia, de este grupo. Hay unas en las que a veces la sustitución tiene lugar 2 veces. Y hay muchas reacciones de desplazamiento o de sustitución. Les voy a escribir una de ellas que, bueno, a lo mejor ya conocen muchos de ustedes, claro. Imagínense. Este compuesto químico se enfrenta a este compuesto químico. Y este compuesto químico sustituye, reemplaza, saca de ahí al átomo de hidrógeno. Es una reacción de desplazamiento, de sustitución, en donde el hidrógeno se marcha, lo he desplazado, y se forma el compuesto químico correspondiente. Pero que yo tengo que saber escribir. Fíjense, este hidrógeno tiene la capacidad de combinación con el cloro 1. Decimos que la valencia respecto del cloro es 1. Claro, si yo sustituyo un hidrógeno, como el zinc tiene capacidad de combinación 2, es necesario que existan 2 átomos de cloro por cada átomo de zinc, porque cada átomo de cloro se combinaba con un átomo de hidrógeno. Entonces tenemos que escribirlo así. Bueno, pues esta sería también una reacción de sustitución, de desplazamiento, pero que muchas veces la nombraremos de otra manera, porque a lo mejor le llamamos una reacción entre un ácido y un metal. Otras reacciones que son muy frecuentes son las reacciones de combustión. Claro, la combustión por excelencia sería esta reacción que tantas veces hemos escrito en nuestros años de comienzo de estudio de la química, pero hay otras combustiones que también tenemos que conocer, como esta, y hay otras combustiones u oxidaciones que también tenemos que saber escribir. Esta es una combustión propiamente dicha, porque se libera calor de una forma muy notable, y esta es una oxidación, que es también una combustión, en donde la liberación de calor es mucho más reducida. Bien, pues con estos ejemplos vamos a empezar. Entonces, la clasificación que hemos hecho es una clasificación muy general, muy abierta, pero es útil que el alumno, cada uno de los ejemplos que vayamos a analizar en los vídeos siguientes, intente colocar la reacción de la que hablamos dentro de uno de estos grandes grupos. Porque así, si el alumno tiene en su cabeza 5 familias, 6 familias, no más, cuando tenga que abordar la resolución de un ejemplo, posiblemente le facilite mucho el hecho de que pueda concebir a la reacción incluida dentro de esos grandes grupos. De momento nada más. Empezaremos con un vídeo con ejemplos sencillos, como van a ser todos los que constituyen esta familia. Gracias.